Vivimos cada instante. GDS Radio Mar del Plata. Porque juntos es mucho mejor. GDS Radio Mar del Plata. Junto a la radio. GDS Radio Mar del Plata. Despierto en la herida, pero brilla el metal. Lo que duele enseña, lo que rompe da paz. Entre voces que callan y un grito vital. Somos fuego que cura, fuerza ancestral. Ya no hay vergüenza en sentir, ya no hay culpa en resistir. La piel se vuelve mapa de todo lo que fui. Kintsugi del alma, donde el dolor se vuelve arte. No hay caída que me parta, ni silencio que me calle. Somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad. Kintsugi del alma, volviendo a empezar. ¿Cómo andan? Bueno, muy feliz en este primer programa. Me voy a presentar, ahí llamo ya con mi nombre. Soy Carla Guarinoni, soy psicóloga y estoy empezando este programa en GDS Radio. Bueno, les comento que este programa se llama Kintsugi del alma. Esta palabra tan rara, ¿por qué se llama así? Se llama así porque el kintsugi es una técnica que es japonesa, que tiene que ver con hacer piezas distintas de lo que ya había. Las piezas rotas de cerámica se vuelven una pieza nueva, agregándole oro en una laca. Entonces la idea de kintsugi del alma es poder pensar que aquellas grietas que todos tenemos, porque todos nos hemos roto en algún momento, bueno, las vamos a tratar entre todos de no solo sanar, sino también pensar que nos hacen únicos y que habernos roto y reparados nos hacen salir de otra forma. Así que agradezco mucho, quiero agradecerle a Guillermo, que lo veo ahí, San Martino. Hola Guille, ¿cómo estás? Agradezco mucho la posibilidad de tener este programa en esta radio tan prestigiosa. Bueno, también agradecerle a Estela Roque, de Librería Libros del Papel, que bueno, ella es la productora y también la difusora de este programa. Bueno, y agradecer a nuestra invitada, que la voy a presentar y vamos a tener mucho tiempo para hablar con ella. La idea es hablar cada semana en este espacio de 5 a 6 de distintos temas de salud mental. Les invito también a dejarnos mensajes, a escribirnos, a proponernos distintos programas, por ahí, bueno, que hablemos de tal cosa, de tal otra. Siempre la idea va a ser hablar con un profesional. Hoy tengo una invitada de lujo, ahora ya la voy a presentar. Bueno, ustedes saben las redes de la radio, también después van a aparecer nuestras redes, las del programa y las mías, también ahí en YouTube, en donde estén viendo este programa o escuchándonos, nos pueden dejar mensajes para poder saber si quieren hacer una pregunta durante el programa, o también si quieren que hagamos algún tema, que abordemos algún tema. Es la idea justamente es poder pensar en bastantes temas que se repiten y que por ahí no hay un lugar donde difundirlos. Sí hay, obviamente nosotros nos juntamos los profesionales de la salud y de la salud mental específicamente en congresos, digamos, en distintos eventos, pero quizás hablamos muchas veces entre nosotros y está bueno hablar entre nosotros, pero también dirigido a las distintas audiencias. Hoy vamos a ver un tema que es un tema muy relevante, que es un tema que atraviesa toda nuestra sociedad, que es el tema de violencia de género. Es un tema de, bueno, vamos a relacionarlo con salud mental, porque para eso está este programa. Y bueno, tuvimos una invitada muy importante y la verdad que estoy muy contenta que esté acá. Ahora ya le voy a dar un ratito la bienvenida formal. Pero la idea es pensar que la violencia de género es un fenómeno que nos atraviesa como sociedad y que nos atraviesa fuertemente. Ustedes saben que el movimiento, por ejemplo, Ni Una Menos ya tiene 10 años, pero sacaron la estadística del observatorio que tiene Ni Una Menos de
lo que es la violencia de género en nuestro país. Es un fenómeno que atraviesa a todas las edades, a todos los estratos sociales, ¿sí? Pero lo que tiene en común es que es un fenómeno que está extendido y que no ha cesado, que ni con todos los movimientos Uno y Una Menos y la difusión de 10 años de esta parte de todo el movimiento feminista y de toda la lucha para visibilizar este tema, ¿no? Como tan importante como la violencia de género, nosotros en nuestro país seguimos teniendo un femicidio cada 31 horas, ¿sí? Y los datos que tenemos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más con nuestra invitada, que no quiero spoilear, pero bueno, ya la pueden ver, ya van a ver brevemente. Y la idea es poder pensar cómo que es, digamos, algo que no cesa, que sigue cada vez haciendo más merma a nuestra sociedad y que tiene efectos. Yo les voy a leer algunos de los datos que, si nosotros pensamos en estos datos, no solo la violencia de género tiene como efecto a las mujeres que las padecen, sino también a toda la sociedad, porque cada violencia de género que sucede en un femicidio, que es la expresión más a la violencia de género. Pero la violencia de género la vemos todos los días. Ahora nuestra invitada nos va a comentar un poco de esto. Pero para que ustedes sepan, el lugar más peligroso para las mujeres es nuestra casa. El femicidio, digamos, que es, como decimos, el extremo de la violencia de género, digamos, la mayoría son perpetradas por parejas o exparejas. Entonces, mientras que tengamos estas cuestiones y estos datos, y además esto que nos atraviesa nuestra sociedad, tenemos que pensar cómo prevenirla. ¿Y qué hacer una vez que hay violencia de género? Y me parece que también hablar de esto es muy importante, porque muchas personas pueden estar padeciendo este problema, digamos, que atraviesa toda la sociedad, o también conocer a alguien que está atravesando este tema. Y bueno, la idea de hoy es un poco hablar, ahora sí, si querés, Guillermo, ya presento a nuestra invitada. Ella es Sandra Iliar, es licenciada en psicología, quiero leer todo para que sepan con quién estamos hablando. Docente, magíster en gestión de servicios gerontológicos y especialista en violencia familiar. Es prosecretaria, jefa de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y además autora del libro Maltrato a Mayores y copiladora del libro Violencia a las Parejas. Así que bueno, Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Me escuchás bien? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carla, por invitarme y a toda tu producción. Una alegría que sea el primer programa y que se haya tomado este tema justamente a pocos días del 25 de noviembre, del día de la eliminación, ¿no?, de todas las formas de violencia contra las mujeres, para dar inicio. Así que bueno, gracias. Con todo, arrancamos. Con todo. Bueno, yo soy como la madrina del programa, Sandra, porque como soy la primera invitada. Ah, bueno, gracias. Bueno. Como hablamos, madrina del programa, así que gracias. No, gracias a vos. La verdad que todo tu recorrido es muy amplio y tenemos muchos temas para hablar, por eso quisiera abordarlo, digamos, lo más pronto posible para que podamos charlar y preguntarte primero un poquito, que nos cuentes de vos, cómo fue que llegaste a este tema, cómo te interesaste, bueno, sos psicóloga, pero cómo fue que hiciste la especialización y te fuiste dedicando a estos temas, para conocerte un poquito más. Bueno, la verdad es que había estudiado la carrera de psicología en la UBA y empecé a trabajar voluntariamente en comunidades vulnerables del conurbano bonaerense. Entonces sentía que no tenía la formación suficiente para abordar múltiples formas de violencia que venían atrás de cuestiones de violencia estructural, de pobreza, de marginalidad. Entonces fue así como me fui acercando a la especialización que existía en ese momento en psicología y todavía existe, se fue reciclando, para tener más herramientas para poder trabajar con esa realidad a la que me había acercado de alguna manera. Y estuve 20 años más o menos con ese trabajo en distintos lugares del conurbano bonaerense, y bueno, me fui especializando, fui teniendo como otros lugares laborales, y además acercándome a esto que vos decías antes, de que no era una realidad que ocurría porque yo estaba trabajando con poblaciones vulnerables, personas que no habían tenido oportunidades de acceso, digamos, a determinados derechos, a educación, a vivienda, a salud, sino que también ocurría, y más o menos de la misma forma, y más o menos en las mismas cantidades, en otros sectores de otras comunidades. Bueno, y después, hace unos
17 años concursé para este cargo en el Poder Judicial, en la Corte, y desde ese momento es que desarrollo mi actividad laboral en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, digamos. Así fue como llegué hasta la violencia familiar y de género. Claro. Qué bueno. Sandra, a mí me parece muy importante también pensar con vos, y te voy a preguntar de eso, también la intersección que hay entre lo que es el abordaje psicológico de la violencia doméstica, podemos pensar de género, y el acceso a la justicia, ¿no? Porque me parece que la oficina, digamos, después donde vos trabajás, que después nos vas a contar un poquito, es importante este primer abordaje que ustedes tienen, y te quería preguntar sobre esto, ¿no? Sobre cómo es el abordaje a la violencia en su, digamos, donde alguien llega a consultar ahí, o te consultarte a vos como psicóloga sobre la violencia de género, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que la complejidad de la problemática tiene tantas aristas que es imposible su abordaje solamente desde una disciplina, lo cual no quiere decir que desde una consulta psicológica no podamos hacer el abordaje de un varón que está en situación de maltratar a otra persona, de una mujer en situación de violencia. Lo que sí necesitamos es abrir el juego, porque los otros, digamos, son disciplinas colaborativas. Particularmente lo que vos me preguntás es en el Poder Judicial. En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, lo que tenemos es un proyecto hace 17 años que responde a una demanda de los jueces. Los jueces decían, ¿no? No podemos cumplir con la ley de violencia familiar porque no tenemos equipos suficientes que evalúen a las personas para poder tomar medidas de protección, que es lo que vemos en televisión, decir, no, pero si la señora denunció, claro, y a pesar de que la justicia intervino, no. Bueno, entonces la respuesta a esta demanda de los jueces es crear una oficina con equipos interdisciplinarios que todo el tiempo estuvieran evaluando esas situaciones para generar insumos para los jueces, pero además para que tuviéramos unificadamente por primera vez en el país una estadística que además colabore a las políticas públicas, que es lo que no teníamos, porque a veces nos parece que no tenemos avances en estos temas, que se retrocede, que hay más violencia que antes. Desde el momento en que nosotros podemos medir, cualquiera de nosotros, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, el hospital, el sistema judicial, desde el momento que podemos medir y tenemos una estadística, tenemos un poder enorme sobre un fenómeno, que es decir, esto es así, son productos de tal lugar, con estas características, entonces podemos pensar en una política pública de reducción o de eliminación o de intervención de una determinada problemática. En este caso, la violencia doméstica y la violencia de género en el marco de la familia. Entonces se creó esta oficina en donde se trabaja todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Se genera un informe de valoración de riesgo y una denuncia por cada persona que ingresa para tener insumos técnicos para que los jueces decidan. Entonces, en el mismo día, las personas tienen medidas de protección. Claro, bueno, es importantísimo. Y porque lo que fue el tiempo de las víctimas. Right. O sea, las personas decían, necesitamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses para que nos dé una respuesta a la justicia. Entonces, claro, en 5 meses ocurrían un montón de malos tratos más, incluso lo que vos dijiste, ¿no? Sí, antes de que ocurriera la justicia, desafortunadamente ocurrían los femicidios. Sí, y los informes que hacen tienen unos datos buenísimos estadísticos que van sacando y que van dando cuenta de esto, cómo se va moviendo este fenómeno. Y la verdad que te quería preguntar vos como psicóloga, digamos, cuando uno las personas que llegan y vos atendés tanto, digamos, en la OVD como en tu ámbito, digamos, particular o donde desempeñes tu práctica, digamos, ¿qué efectos ves vos que tiene la violencia de género a nivel psicológico principalmente en la salud mental? La violencia, cualquier tipo de violencia sobre una persona produce efectos de corto, de mediano y de largo plazo. Cuando vemos a una persona, cuando cualquiera de nosotros ve a una persona que vive situaciones de violencia todos los días en su casa,
sea, no nos imaginemos que todos los días hay un puñetazo sobre una mujer. Claro. Imaginemos que todos los días llegamos a casa después de trabajar y alguien te dice, mamá, y entonces el señor dice, pero no ves que te está llamando, atendelo, atendé al chico, sos mala madre, ¿qué te pasa? ¿No aprendiste? ¿No podés? ¿No haces nada en todo el día y además no te ocupás? No, hablamos de distintas, o malas palabras, bueno, o no tener el dinero necesario para pagar la cuota de la escuela, y entonces no, todo confluye para diariamente factores estresantes que en general conviven con nosotros. Todos tenemos conflictos en nuestra vida cotidiana. La diferencia con la violencia es la forma en que los resolvemos, porque la violencia es un método de resolución. El más rápido, por cierto, por eso tiene tanto éxito, ¿no? Porque cuando uno dice, claro, por eso tiene tanto éxito, porque resuelve rápido, ¿no? Un cachetazo y otra cosa mariposa. Te insulto, te callás, vos te callás como estrategia de reducción de eso, para que no te diga más nada. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de esa cosa cotidiana que resolvemos de distintas formas. Pero por supuesto tiene muchas otras particularidades. Tiene efectos en toda la salud de todas las personas, en los varones también. Claro. Los varones mueren antes y de cuestiones cardíacas. Fíjense, ¿no? Simbólicamente el corazón es el órgano de las emociones y los varones no expresan, históricamente, no han expresado sus emociones de la misma manera que las mujeres, por cuestiones de crianza, por cuestiones culturales, por lo que fuera. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a cambiar? A esto apuntamos, no es tan difícil el discurso de modifiquemos algunas situaciones. Entonces, en la salud de las mujeres encontramos todo tipo de dolencias, además de que físicamente y a la vista siempre parece que tienen más años. Siempre, porque la violencia se lleva calidad de vida de todas las personas, de los niños y niñas que están en la casa, de la mujer que lo padece, ni hablar cuestiones psicosomáticas del pelo, de la piel, cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con la falta de apetito o con el exceso de peso, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, sobre todo con la falta de proyecto, porque hay un gradiente, ¿no? Empieza como despacito y se va instalando. Hoy por hoy lo que tenemos que decir es que los gradientes son mucho más cortos, porque las relaciones se están estableciendo como con mucha más vertiginosidad, más rápido, ¿no? Estamos como asistiendo al tema de que ya no hay proyecto de noviazgo ni proyecto de pareja, pasa todo mucho más rápido. Más rápido. Claro, pues nosotros, veníamos estudiando, y yo también, con lo que decíamos, los ciclos de la violencia de género, el enamoramiento, bueno, estas cuestiones, pero es verdad que hay una cuestión de la inmediatez de la época que hace que todo se acelere. Y acá buenísimo me dijiste esto, porque era un tema que te quería preguntar, el tema de la violencia digital, ¿sí? Cómo cada vez es más grande y muy preocupante también en los adolescentes. Sí, la violencia de forma mutando, pero va mutando. Fíjate, como decía antes, que ya no vemos ojos morados todo el tiempo como veíamos antes, ¿no? Si se pega en lugares donde no se ve, donde no se la vea. Y toda la cuestión digital trajo muchos beneficios, como todos sabemos, porque nos acompaña en cuestiones de tiempo, nos relaciona con familiares, amigos que están lejos, con información, con un montón de cuestiones. Pero también trajo muchas otras cosas que no están teniendo control, ¿no? Se está escapando al control. El tema de la inseguridad emocional. Todo el tiempo está revisando el celular del otro, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa que tengo que mirar lo que hace, lo que dice, si está con otro o no está con otro? ¿Qué pasa con la seguridad, con la autonomía, con la autoestima? Eso es un tema. Pero más preocupante, como bien vos decís, es todo el acceso de los adolescentes, que por ahí no hay una cosa también de intencionalidad o de tanta fortaleza o firmeza en la intención de utilizar una máquina, o de niños mucho más pequeños, o de papás que utilizan el celular como antes se utilizaba un juguete o un pete. Súper preocupante es eso. Porque decimos, eso que es una máquina está reemplazando todo lo que tenía que ver, incluso con el apego,
¿no? Con lo que llamamos apego, que decíamos, bueno, esa mirada sobre tu hijo, esa caricia sobre tu hijo, ese entretenerlo, que se entretenga con algo, está siendo reemplazado 2, 3, 4, 5, desde muy pequeños, por una máquina. Entonces, tenemos que pensar cuáles son las consecuencias para la salud mental, para la salud en general, entre las personas, de que un niño se apegue primero a una máquina que a una persona. Sí, me parece un tema increíble, ¿no? Porque además, no solo el apego, como vos lo bien lo traes, sino también lo que conlleva esta valoración total de la máquina o del, digamos, el celular en este caso, o la tablet, lo que sea que tenga, ¿no? Como mundo a donde las personas transcurren, y son los chicos y adolescentes, niños muchas veces, donde transcurre su vida digamos, por fuera de la realidad. Mucho poder, claro, del otro lado, y mucha vulnerabilidad de porque Sí. sabemos que madurativamente, digamos, de hecho hasta los adultos, madurativamente hay una cuestión en los niños en no poder manejar una máquina que tiene la dimensión del mundo entero. Sí, y ahí es también donde la violencia se expresa en esto que vemos constantemente, bueno, como el grooming, como el ciberacoso, como la trata. Ahora se está viendo la trata a través de grupos de juegos, de adultos que incitan a la trata a través de los videojuegos. Bueno, hay muchos temas para tener en cuenta, ¿no? Complejidades. Hay que estar atentos por un lado, por otro lado también confiar en uno mismo y en que podemos desarrollar nuestro rol parental con afecto, con alegría, con cuidado, pero también eso, estar alertas, porque para nosotros también es desconocido, ¿no? Claro. Porque los padres también se sorprenden, dicen, yo no, la verdad que no sabía que existía ni Roblox ni nada de eso. Claro. Tenemos que estarnos formando todo el tiempo, preguntando, che, pero ¿cuál es la función? O muchas veces cuando tomamos denuncias también preguntamos, pero ¿cómo? ¿Esto es o no es violencia digital? ¿No? Claro. Él entra en el muro o en el Instagram, le cambia la clave, construyen perfiles falsos, a través de los perfiles falsos ataca a la persona de manera, ¿no? Sus contactos, mira sus contactos, un súper e hiper control de su vida, incluso a partir de las redes sociales. Entonces sumó a la violencia, una forma de violencia en el tema que estamos conversando. Totalmente. Y está legislado, porque se va legislando a medida que van apareciendo los delitos o los problemas, pero tampoco es de una dimensión tan grande, porque ¿cómo se haría para controlar algo tan universal como, ¿no? Claro, existe, por supuesto, como medida de protección, que se devuelvan o se destruyan contenidos que no son propios. O sea, en una pareja, claro, ¿no? Claro. El chantaje emocional de voy a subir las fotos tuyas conmigo, ¿no? Sí. Todo eso existe, es muy frecuente eso. Sí. Desafortunadamente en este punto y en este tema que estamos conversando, lo digital sumó, digamos, una cuestión más de control, de alerta, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero pensando en lo que estamos diciendo, que lo estabas diciendo al principio, hay algo que atraviesa, como bien lo estamos diciendo, que es el control, ¿no? El control sobre el otro. Que la violencia tiene que ver con este abuso de poder. Siempre que hay violencia, hay abuso de poder. No estamos hablando del poder como una cuestión de, bueno, de quién es el presidente o quién es el jefe, no. Es una cuestión de una relación en donde alguien quiere abusar del poder sobre el otro, ¿no? Sí, de dominación, digamos. Utiliza el poder para dominar a la otra persona. Tal cual, porque muchas veces pasa, no sé, seguramente les pasa, bueno, cuando llega una persona allá a la oficina, por ahí ya habló, de alguna manera hay algo, pero muchas veces las personas no se dan cuenta que están en estas relaciones violentas porque es interpretado como amoroso, ¿no? Como, ay, qué divino, mira cómo me cuida, ¿no? Mira cómo quiere saber igualmente no nos deja de sorprender que muchas oportunidades, la primera vez que cuentan el tema es en una oficina de violencia de la corte. Bueno, es raro que digamos que en otras oportunidades o en otras ocasiones se hablaba, digamos, se podía llegar a hablar en un centro de salud, con un psicólogo, digamos, ¿no? O
siempre fue un tema privado, digamos, con la apertura a los medios de comunicación, a las redes, digamos, esto favoreció mucho, y los movimientos de mujeres, como vos nombraste el Ni Una Menos, favoreció mucho que las mujeres no se avergüencen de decir lo que les pasaba en sus relaciones de pareja. Entonces ahí se abrió una puertita, pero no es suficiente, porque ¿Cómo está todavía esta puertita? prevalece la cosa privada, y mucho. ¿Cómo está esta puertita ahora, Sandra? ¿Cómo está en este momento esa puertita, digamos? Porque hay todo también una visión. Sí. Hay momentos de avance, hay momentos de retroceso. Lo virtual, como decíamos, también abrió una puerta, digamos, que antes no existía, a la privacidad, ¿no? Claro. Es la puerta de tu casa, digamos, ¿no? Sí. El tema de que los chicos también tuvieron acceso a poder hablar con los maestros, con los compañeros a través de una máquina, y dijeron cosas en la pandemia que por ahí no decían en la escuela. Sí. ¿No? Sí, dijeron cosas que no se animaban a decir porque había una pantalla de por medio. Son todos fenómenos que hay que ir estudiando y a ir viendo para tomar como herramienta lo que ha sido positivo. Creo que es muy bueno el hecho de que las mujeres se identifiquen con otras mujeres en el sentido de avanzar, ¿no?, la reducción del padecimiento y para el acceso a derechos en igualdad. No es más ni menos que esto. No queremos ser varones, no queremos un lugar. Lo que se reclama es la igualdad de derechos, la igualdad de derechos laborales, la igualdad de derechos para decidir. Esto tiene que quedar claro. No hay nadie contra nadie, es los mismos derechos, ¿no? Sí, hay culturas que son más patriarcales, que son más cerradas, en donde todavía el varón puede decir y decidir lo que tienen que hacer los demás, y hay otras que no, que evolucionan más. Es muy bueno y sorprendente todo el tema de las mujeres mayores que han podido decir todo lo que hemos vivido, puertas adentro, que hemos sufrido, que hemos tolerado, porque no existía la separación, no existía la ley de divorcio, no existía... Recordemos que es de 1986, creo que es la ley de divorcio de 1986. Claro. Bueno, tiene que quedar claro que estamos hablando de violencia, no estamos hablando de todas las personas. No, por supuesto. Estamos hablando de aquellas parejas y personas que sufren por una problemática cultural y social. Porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de efectos. No dijimos que eran mujeres que tenían problemas de salud mental. No. Dijimos que tienen efectos en su salud integral por haber vivido en situaciones de dominación, de poder del otro, del que está en casa. Como vos dijiste al principio, el problema mayor estaba adentro, no afuera. Totalmente. Nos cuidaron toda la vida para que cuando fuéramos por la calle fuéramos seguras, ¿no? Que fuéramos por cierta vereda, que por tal lugar no pasemos, qué sé yo, y en muchas oportunidades el problema estaba adentro. Totalmente. Aparte, Sandra, me encantó esto que dijiste, ¿no? Porque obviamente la mujer estaba, y es reciente la salida a la vía pública de la mujer, esto de lo privado, la esfera pública, las tareas de cuidado, las tareas domésticas, siguen estando en su mayoría en casi todos los hogares de nuestro país y en general en manos de las mujeres, y estábamos, y el impuesto de que la mujer estaba dentro de la casa, ¿no? Y lo que pasa dentro de la casa, digamos, como los trapitos al sol, no se sacan, se son dentro de la casa. Y me pareció muy interesante, y te quiero preguntar por esto, porque tenés un libro y trabajás la temática, y es una temática que para mí es novedosa en el sentido de la inversión de los supuestos y los prejuicios que uno tendría sobre la violencia en, digamos, personas, en mujeres que son, adultas mayores o mayores, como queremos decirlo, o la vejez, hay que decirla porque no es una mala palabra, la vejez hay que renombrarla y reapropiársela, así que te quería preguntar sobre esto que vos escribiste un libro al respecto, obviamente, pero bueno, que nos cuentes el efecto que tiene también, ¿no? Porque es también el doble prejuicio. Sí, el padecimiento de las mujeres mayores fue durante mucho más cantidad de años, porque tardó mucho tiempo, digamos, en develarse esta situación. A ver, para que se pudiera hablar de derechos, por Latinoamérica tuvieron que las dictaduras militares. Mira hasta dónde vamos. La ley de divorcio con cines porque puede serla.
Entonces, primero teníamos que salir de la opresión de que nos dijeran lo que podíamos hacer bajo reglas de violencia de Estado. Después de eso, cuando se puede empezar a legislar en convenciones internacionales, en nuestra Constitución, legislar para que haya más derechos para más personas, entonces ahí podemos empezar a hablar. El tema del envejecimiento poblacional, de que las mujeres sobrevivimos 8 años a los varones, pero además que en todo el planeta está envejecido, todo el mundo se dio cuenta en la pandemia, también trajo los problemas. Los cambios de las familias tienen menos hijos o no tienen hijos, entonces cada vez una población de mayor cantidad de gente grande. Nosotros tenemos entre el 14 y el 16% en Argentina. La mitad más uno, o sea, el 51% son mujeres. Sí. ¿No? Y entonces, como decir, esas mujeres, sobre todo, de todas estas generaciones, de 60 y más, llegaron con menos salud, con menos carga laboral, económica, porque en la mitad de su vida no podían salir a trabajar, y cuando salieron a trabajar les tocó doble, nos tocó doble a muchas todavía, trabajar afuera y trabajar adentro, ¿no? Tienen menos plata, menos salud, tienen menos calidad de vida, a ellas les tocó como la peor parte, ¿no? Cuando hablamos de mujeres mayores. Y además, soportar todo el prejuicio de lo que tenía que ver. Pero también quería decir un poquito de lo de antes, que así como la mujer abrió la puerta para salir a lo público, a decir lo que le pasaba, también hubo movimientos positivos de los varones que en realidad no se sienten avergonzados ahora por llevar sus hijos a la escuela, ¿no? O ponerse la mochilita al hombro y el nene en un brazo y acompañarlo, porque antes era de pollerudos, de otro tipo de, ¿no? de adjetivos homofóbicos que también hacían que esto no pudiera avanzar. En la medida en que se puede hacer con libertad y disfrutar de eso públicamente, todos avanzamos, no solamente las mujeres, los varones y las mujeres, porque si no pareciera, viste que siempre, no, hay cosas que tenemos que hacer en conjunto. Obvio, aparte, ¿quiénes traen al mundo a los varones? ¿Quiénes los crían? Las mujeres. Entonces, somos machistas, no es que uno es machista por ser mujer, no somos machistas, las mujeres somos machistas y hemos criado también en estos supuestos patriarcales que siguen estando vigentes y que es una deconstrucción que hay que hacer entre todos. Yo estoy re de acuerdo y por eso me parece una persona mayor, como digamos una mujer, que son, como dijiste recién, digamos, toda la estadística y de que nuestra pirámide poblacional en 2050 va a ser un cuadrado en Argentina, o sea que van a nacer igual de cantidad de chicos que va a haber gente viva. El 2050 va a ser el año, porque en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener igual cantidad de adolescentes que de personas mayores. O sea, el problema lo vamos a tener nosotros, que no vamos a tener quien nos cuide, por ejemplo. Claro, nosotros estamos ahí. Además, las cajas previsionales, esas todas otras violencias que van a venir después. Tal cual. Pero la cuestión es que una mujer mayor muere cada 12 días en Argentina en manos de su pareja, de su expareja o de sus hijos. Esta es la problemática más importante que tiene en este momento el maltrato a las personas. La violencia de hijos Zapata está superando casi a la violencia en la pareja. Mirá, sí. ¿Y qué te parece, digamos, que cuando una mujer mayor pide ayuda, cómo es la mejor forma de ayudarla a nivel, digamos, de la psicología o de la salud mental? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué se hace? En primer lugar, se empieza por escuchar y por preguntar. Perfecto. Porque como todos saben, las personas mayores son las que más utilizan el sistema de salud, así sea para controlarse. Y paradójicamente es el sistema que menos denuncias tiene. Mira. Paradójicamente. Entonces, en primer lugar, escucharlas. En segundo lugar, abrir la puerta, porque cuando uno ve una paciente todos los meses, cada 2 meses o cada 6 meses, o un paciente varón de esa edad, puede preguntar, ¿y por casa cómo andamos? O puede no silenciar y dejar que el otro diga, porque que no te salude un hijo también es violencia, que nunca te inviten un domingo a vos a comer también es violencia, que tu hijo te diga, ¿no? Bueno, ¿por qué mejor no hacemos las cosas ahora, que estamos todos, ¿no? Y empezar a firmar papelitos, o a veces desde la buena voluntad los hijos también generan situaciones de violencia, es decir,
cuidar a tu papá o a tu mamá en muchas oportunidades significa quitarle autonomía. No manejes más el auto, no vayas a tales lugares, ¿no? Sí. Sin preguntar lo que el otro quiere o lo que el otro necesita. Nuestras personas mayores están bien de salud, están bien. Sí. Tenemos una población, afortunadamente, que tiene el 94% de cobertura previsional. Sí, Todos estamos de acuerdo en que se gana poco, pero esas dos cuestiones, voy a insistir siempre, que era tener casa propia o dinero para alquilar una casa y tener una jubilación todos los meses, es el principal factor de riesgo del maltrato con los hijos, porque es lo que los hijos están necesitando. Mira. No tienen trabajo o están en muchas oportunidades, las clases sociales, acceso a vivienda, que volver a compartir vivienda con sus padres, o las crisis de separación, los divorcios, las crisis económicas en Argentina también producen estas cosas. Entonces ahí hay todo un potencial de maltrato. Excelente. Si no me Bueno, cortás, yo sigo hablando. no, me ¿viste? encanta. Ahí lo tengo externo que nos levantó la mano. ¿Qué Guille, decinos? Según mensaje, bueno, uno de los tantos mensajes, hay muchos saludos, dando la bienvenida al programa. Un mensaje puntual que tomamos para este momento con Sandra, Yani Velázquez. Sí. Buenas tardes, los estoy escuchando desde Buenos Aires. Soy Yani, les quiero consultar sobre las mujeres líderes donde hostigan o ejercen manipulación en el ámbito laboral. Qué interesante. Bueno, Sandra, ¿querés? Bueno, la violencia de género, claro, se puede manifestar de distintas maneras y en distintas cuestiones. Se considera de género cuando es de varón a mujer. Cuando tiene un problema laboral entre mujeres, digamos, hay el Ministerio de Trabajo, otros lugares que no son la Oficina de Violencia Doméstica, es la Oficina de Violencia Doméstica, es básicamente para la familia o para situaciones de violencia de género particulares, digamos, donde no hay ninguna otra entidad. Entonces, la oficina lo que tiene es acceso, por supuesto, a justicia, ¿no? Se dirige a donde corresponde la situación. Pero en esos casos laborales tienen que hablar seguramente con el Ministerio de Trabajo o empezar una búsqueda de a ver dónde puede llevar su situación. Súper interesante, gracias por tu mensaje. Y está bueno diferenciarlo porque tiene que ver con, hay una ley que protege y que define lo que es la violencia de género, y la violencia de género, como dijo recién Sandra, es de los varones hacia las mujeres. Ahora, si hay una mujer que ejerce violencia con otra mujer, eso es violencia, y también es penado, como dice Sandra, y hay un Ministerio de Trabajo, y hay leyes que nos protegen sobre violencia, pero no es violencia de género, que es el tema que estamos abordando hoy acá, porque para que haya violencia de género, tiene que haber una violencia de un hombre hacia una mujer. Eso es lo que estamos tomando y lo que estamos tratando de charlar hoy, pero está buenísimo, y ya les advierto que vamos a tener un programa sobre violencia laboral, porque es un tema que yo abordo que me... Súper interesante, sí, súper interesante. Interesante, así que te invitamos a ver el próximo programa. Importante, sí, muy importante. Que no tengo todavía la fecha, pero sí, ya te adelanto que ya tengo la invitada y todo, así que, bueno, gracias Jenny por tu mensaje, y gracias Guillermo. Así que bueno, hablando de estos temas que estamos tocando, ¿qué te parece a vos que deberían ser las principales medidas de prevención para prevenir o intentar prevenir la violencia de género? En realidad, como hablamos de una problemática social de tanta complejidad que tiene que ver con lo familiar, con lo institucional, con las relaciones vinculares, una de las principales líneas de trabajo es la educación. Educar para la igualdad de derechos es una línea fundamental. Y todos sabemos que la educación empieza en la escuela y que muchos de nosotros también aprendimos, no solamente en la escuela, sino en la escuela de nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿no? Muchas veces los chicos traen cosas, las chicas traen cosas de la escuela que a nosotros también nos forman. Entonces, fundamental es la educación y la formación en igualdad de derechos de todas las personas, hombre, mujer, niño, discapacitado, colectivo LGTBQ+, lo que sea. Digo, me parece fundamental eso, porque cuando hablamos de violencia, no hablamos de una de las violencias, pero lo que nosotros pensamos en este sentido es que tenemos que poder vivir en armonía, que queremos comunidades donde no tengamos que padecer sufrimiento, ni adentro ni afuera de casa, ¿no? Una recomendación es eso. La otra es
muy importante la formación específica en el tema para poder abordarlo. Como vos decías, bueno, pero ¿qué pasa con un psicólogo que trabaja en estos temas? Claro. ¿Qué pasa con un abogado que trabaja en estos temas? Si a uno le toca trabajar, tiene que buscar la formación específica. Como buscar la formación específica en niños, en adultos mayores, en discapacidad, tiene que buscar la formación. Las instituciones tienen que trabajar sobre buenas prácticas. Cuando yo recibo a un paciente, cuando yo recibo a un cliente, cuando yo recibo a una víctima, tengo que tener buenas prácticas, cómo se recibe, de qué manera es amigable, cómo se reducen los obstáculos que tienen que ver con las rutas críticas de las víctimas, repetir el relato, ir de la comisaría al lugar, del otro lugar al otro, que nunca ya... La revictimización, ¿no, Sandra? Que escuchamos siempre. Sí, lo que siempre escuchamos. Después, estar informados, ¿no? Estar permanentemente informados. Me parece que lo que ustedes hacen es muy bueno. Porque ustedes fíjense que en televisión prácticamente no existen ya ni números, ni datos, ni se ponen, ni mucho menos de una mujer mayor, de lo que recién hablamos, o de un hombre mayor. Todo lo que vemos es inseguridad social, en todo caso. Pero no se habla de esta problemática que tiene el 6% a nivel mundial, los adultos mayores del 6% padecen violencia de su familia. De su familia. La Oficina de Violencia Doméstica recibe hasta 35 denuncias diarias. Mirá, en una capacitación de la policía, no mucho, estamos presentando uno de los libros, un oficial dijo, nosotros recibimos 10.000 llamados en el 911 por día de todo el país. 10.000 llamados. Imagínense, estamos hablando de números que necesitan ser dados a conocer. Entonces, esto que ustedes hacen en este programa, los medios de comunicación, las redes sociales, que las usan todos, todo el tiempo, es fundamental para estar informado. Además, Sandra, tratarlo desde un lugar con respeto a la seriedad, claro. Seriedad y no amarillista, porque, digamos, de quedarnos en el amarillismo de los datos, de los casos resonantes que realmente hemos tenido y claro. Siempre con seriedad, informar, investigar, formarse en el tema. Un periodista, lo mismo que cualquier otro profesional, tiene obligación de formarse en el tema sobre el cual está comunicando. Me quedé pensando un montón de cosas, Sandra, de la entrevista, espero que nuestro público también, y vamos cerrando la entrevista, pero te quería preguntar sobre tus libros, y bueno, que cierres vos como quieras, como nos quieras contar, y bueno, te dejo para que vos cierres con esta nota como vos quieras. Sí, bueno, gracias. El tema de los libros, el año pasado la editorial Hugo Benjamín nos dio pie para poder editar a Maltrato Mayores, de la cultura del descarte a la responsabilidad emocional, se llama el libro. Es una compilación de muchos autores, de varios autores, que miran el maltrato a las personas mayores desde distintas perspectivas, desde la arquitectura, desde lo social, desde lo psicológico, desde el acceso a justicia, desde las políticas públicas. La idea era tener, como antes teníamos, en un solo manual toda esta compilación tan interesante para abordar el tema, ¿no? Pautas de abordaje, desde las demencias, desde la salud, es súper interesante y actual y es accesible a cualquiera. Y después, como ese libro, bueno, tuvo repercusión, porque es el único de sus características, digamos, en el país, con gente que, ya te digo, tiene su trayectoria en el ámbito público, en el ámbito privado, en la universidad, en la gestión. Entonces la editorial nos invitó a un segundo libro, la editorial Hugo Benjamín, que es Violencia a la pareja, la sutil toxicidad del poder, que salió el mes pasado. Y los dos libros están en todo el país. Sí, por suerte, los dos libros están en todo el país. Y bueno, quería compartir con ustedes, Violencia en la pareja también, son artículos nuevos, inéditos, de estos temas que estuvimos charlando, que tienen que ver con distintos profesionales, lo mismo, docentes del ámbito privado, público, de la gestión, de la justicia, de la salud, que toman el tema con mucha seriedad, y es producto de 5, 10, 15, 20 años de experiencia en el tema, y además actualizado, ¿no? Porque esto que te decía, cambia de forma, cambia de modo, las instituciones también, y llevan a un momento de reflexión para ver cómo seguimos,
ahora que tenemos los diagnósticos, que tenemos los conceptos, ¿cómo seguimos? Entonces, bueno, la verdad es que también le está yendo bastante bien. Espero que Hugo Benjamín nos siga invitando para seguir editando todos los años un libro. Búsquenlo, El que libro, está muy difundido. sí, incluye también una biografía de la doctora Carmen Argibay, que fue una de las promotoras de nuestro país principales del acceso a derechos de las mujeres, que es muy lindo, y abre con una poesía de Silvana Trota, que es escritora y es psicóloga social, y nada, lo quiero compartir y cerrar con eso para que nos quedemos pensando. No sé si soy buena lectora de poesía, pero bueno, lo intento. No te va a juzgar, Sandra, por eso. Quédate tranquila que sos una genia. Gracias. Bueno, gracias. Se llama Provocaciones y dice: me contó que los domingos se le desteñía la remera floreada, por las mañanas temblaba fantasmas. En el subte transpiraba medallitas de plata y le galopaba el corazón en la vereda. Sentía acorralada, se le números los zapatos y tenía terror, porque ponía poca sal o mucha, porque la tarta estaba empalagosamente amarga, porque a la camisa le sobraban arrugas o le faltaba plancha al nudo de la corbata sin uso, porque le colgaban 2 botones del saco apolillado, 3 amarreos, porque la estaba rota, porque él le dijo: tu brazo, y te coso un grito en el cuello, que va a rebotar hasta el patio, únicamente para que no te olvides de quién sos. No vos, sino a quién perteneces. Te puedo dar una flor morada, porque llegaste 2 minutos más tarde del almacén, y te cuelgo un puño cerrado en ese tatuaje berreta, y lo borro de tu cabecita de loca, porque llegué más tarde y se te enfrió el azúcar del café, porque te salió horrible, porque te salió asqueroso, te lo vomito, en tu carita de atorranta, en pétalos de cactus. Porque las tostadas no se quemaron como a mí me gusta. ¿Y qué me importa si se consume la garrafa o la luz? Total la pago yo, y a oscuras puedo besarte sin ver tu cara de nada. Vos no tenés derecho a nada. Si no trabajás, o mejor dicho, tu trabajo es rascarte. Y porque hace calor es tu culpa, porque hace frío se me da la gana que también es tu culpa, porque tenés un perfume y un lápiz labial entre los peluches del bebé. Y no sé para qué carajo necesitas, putita. Soy muy macho para no darme cuenta. Se te pintarrajeás en la esquina. Que yo no te vea cerca de él, que no te escuche susurrar su ayuda, mucho menos su nombre, que no te encuentre barriendo la vereda después de las 4, que no me provoques con ese bizcochuelo de vainilla que detesto, ni con esa bufanda negra que apenas te tapa los ojos, ni con esa lágrima de plástico derretido, porque voy a volver de rodillas con las esposas puestas, agazapado, apabullado, atormentado, arrepentido, abatido, acongojado, adiestrado, a suplicarte que me perdones, a rogarte más atardeceres y a repetirte que vos sos mía. Bueno, ese está acá en Violencia a la Pareja, Sí, abre el libro y es muy sentida la poesía de Silvana, así que bueno, la compartimos y con eso nos quedamos pensando de lo que estábamos hablando. Muchas Gracias, Carla, Guillermo, y a la producción también, y a los que estuvieron escuchando. Gracias a vos, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, busquen en las redes, busquen el libro, los 2 libros, porque la verdad que es una referente. Te agradezco muchísimo el haber participado de este primer programa. Así que nos vamos a ir despidiendo. Guille, si querés contarnos algún mensaje que hubo. Yo también quiero agradecer antes de irme, que no me tengo que olvidar, bueno, de Estela Roque, obviamente, de Guillermo San Martino, que está ahí, pero también tengo que agradecer a que me están escribiendo, a mi mamá, le dedico el programa y se lo agradezco, la verdad, bueno, en la vida, obviamente, pero es una gran referente para mí, una mujer que luchó toda su vida, así que muchas gracias, mamá, te mando un beso, y a mis amigos que me están escuchando, a Guillermo, a Patricia, a María, a Alia, a Miriam, bueno, a todos que me apoyaron para llegar hasta acá, y a mi familia, obviamente, a mis hijos que no me van a escuchar, son 2 adolescentes que no me escuchan jamás, así que les mando un beso de y bueno, gracias a todos, espero que hayan disfrutado y que bueno, que esto nos sirva para seguir pensando, podemos mandar mensajes otra vez, vamos a hacer un tema muy interesante que es duelo, así que bueno, gracias a todos, y gracias Sandra, no sé Guille si vos querés decir algo.
Mandar mensajes, mucha gente que ha mandado mensajes de bienvenida, en este caso de México, Tetel Hugo Sam, Berenice Velasco Ramírez, también muy interesante el tema, Vilma Ramos desde Santiago de Chile. Hay mucha audiencia de Chile también por los programas que salen en Chile, y bueno, como el caso de Wichi Grandón, de Ingrid Ulloa, de Rocío Figueroa también, ahí en la escucha. Estela Roque también dejó su mensaje y felicitaciones, ahí muy atenta también a los mensajes que nos iban llegando a través de otras redes, como el caso de YouTube. Saludamos también a Lorena de Mar del Plata, Mariana de Concordia Entre Ríos. Un saludo también para Susana del barrio Pompeya, y un saludo también para Marta de Mar del Plata, de la zona del barrio Los Troncos. Y después un saludo general, muchas personas que han puesto ahí su me gusta también. Qué bueno, su buenísimo. Bueno, gracias a todos, los esperamos la semana que viene. Gracias, Sandra, bueno, gracias, Guillermo, nos estamos viendo, y bueno, sigan siempre escuchando GDS Radio, vamos para arriba y vamos para adelante, vamos. Chao, Sandra, gracias por todo. Chao, gracias. Chao, gracias, hasta la semana que viene. Despierto en la herida, pero brilla el metal. Lo que duele enseña, lo que rompe da paz. Entre voces que callan y un grito vital. Somos fuego que cura, fuerza ancestral. Ya no hay vergüenza en sentir, ya no hay culpa en resistir. La piel se vuelve mapa de todo lo que fui. Kintsugi del alma, donde el dolor se vuelve arte. No hay caída que me parta, ni silencio que me calle. Somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad. Kintsugi del alma, volviendo a empezar. Hablamos de sombras, de amor y ansiedad, de sanar con otras, de volver a mirar. Cada historia un espejo, un salto al umbral. La ternura es rebeldía, la rabia también sanará. Ya no hay miedo a repetir, ya no hay norma que seguir. La voz vibra distinta cuando se dice aquí. Kintsugi del alma, donde el dolor se vuelve arte. No hay caída que me parta, ni silencio que me calle. Somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad. Kintsugi del alma, volviendo a empezar. Dorada cicatriz, testigo de lo vivido. Cada marca un latido, cada herida un motivo. Kintsugi del alma, romper también es renacer. En el caos nos hallamos, en el amor el poder. Somos brillo en la grieta, somos fuerza y libertad. Kintsugi del alma, ya nada nos va a callar. Vivimos cada instante. GDS Radio Mar del Plata. Porque juntos es mucho mejor. GDS Radio Mar del Plata. Junto a la radio.